¿Qué es lo que quiero presentarles el día de hoy? ¿Qué quiero presentarles? ¿Ok? ¿No cambia bien? Ok. ¿Cómo dice lo que tenemos ahí en el texto? ¿Cómo dice? No dice el fin de la ley es Cristo. ¿Cómo dice? El fin de la ley. Mire, voy a decirlo de dos maneras. El fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. ¿Verdad que no es lo mismo? No es lo mismo. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿A qué? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo es que esa misma noche estaba con el ladrón en el paraíso y 3 días después a María de Magdalena o de Magdala, que le llamamos a María Magdalena, le dijo, no me toques porque no he subido a mi cama? Son las mismas letras y las mismas palabras, pero en un tono diferente. Entonces, no estoy afirmando que el fin de la ley es Cristo. Yo estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué? Porque usted lo va a deducir. Yo ni siquiera le voy a decir, Señor. Usted lo tiene que deducir. Mucho se ha hablado acerca del fin de la ley. Y ya conocemos, ahora es Cristo, es el fin de la ley. Esa es una afirmación en muchas congregaciones. Una afirmación teológica. Ese es un punto de vista teológico. Y cuando un creyente escucha de alguien que tiene un título, ¿estamos grabando ahí? De inmediato dice, si él lo dijo, él sabe. Él fue a la universidad, él fue al instituto, él fue a la academia. No sé si a comprar pistolas, ¿verdad? Pero es que hoy la academia, hermano, es una tienda donde venden cosas de camping y pistolas y todo eso. O sea, hay que saber a qué academia fue. ¿Sí? Entonces, y ese título hace pensar de pronto, usted no piense, yo pienso por usted, yo le voy a decir lo que tiene que pensar. Y se ha enseñado que entonces el Antiguo Testamento ya no tiene vigencia, excepto cuando tengo que cobrar diezmos. Excepto cuando tengo que hacer pactos, excepto cuando tengo que hacer votos, excepto cuando quiero primicias. Ahí sí, el Antiguo Testamento está vigente. Cuando se trata de ungir, eso viene desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero como lo dicen con una afirmación, así que usted no les mira ninguna duda, amados hermanos. Y luego te presentan textos que ellos tienen como este que tenemos aquí. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y si lo lees en inglés, y sabes leer inglés, y hablas bien inglés, lo lees, y aquí está, ¿verdad? Y miras esta palabra. ¿Dónde sale esa palabra? ¿Cuándo sale la maíz? ¿Al final de qué? No me digas que no ves películas, hombre. Y cuando acaba la película, ¿qué te dice esa palabra? ¿Qué te dice? ¿Va a continuar? Ahorita viene la otra parte. ¿O qué te dice? Se acabó. Se acabó. Aquí debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué quiso decir Pablo con eso que escribió? Porque por textos como este, muchos suponen que el Mesías, Yeshua, que Cristo abolió la ley, que le dijo a la ley, hasta aquí llegaste, ahora solamente soy yo. Pero tal interpretación estaría en oposición a las mismas palabras de nuestro bendito Salvador. Además de que hace ver como que el Eterno se equivocó. ¿Saben qué? A ustedes les voy a dar la instrucción, a ustedes les doy la ley, pero ya llevan 2000 años, practicándola, no funcionó, no veo progreso, no hay nada. Bueno, ahora, ¿saben que se acabó la ley? Ahora voy a escoger otro pueblo y les vamos a quitar la ley y les vamos a dar solamente gracia. ¿Y qué tenemos que hacer? No nada, tú nomás cree. ¿Y por qué cree que vemos tanto rapero? No en el mundo, en las iglesias. Violadores. ¿Sí sabe que hay muchos padres que violan a sus niños? Abusadores. En las iglesias.
Mentirosos, a más no poder, chismosos. Porque la ley ya no existe. Adúlteros. La ley ya no existe. Bueno, para ver la idea de lo que tiene Pablo en mente y qué está escribiendo, vamos a analizar el contexto de ahí mismo, del capítulo 10. No solo comencemos unos 2 versos antes, 3 versos antes. Dice en Romanos capítulo 10, verso 1. Hermanos, que están en Roma. Y no le estaba escribiendo a la iglesia que hoy en día se conoce como la iglesia de Roma. Había una comunidad en Roma de creyentes en el Dios eterno y también creían en el Mesías. Él les escribe esta carta y les dice, hermanos, ciertamente el anhelo, él tiene un anhelo. A ver, ¿qué es un anhelo? A ver, dígame qué es un anhelo para que sepamos que estamos identificando lo que quiere decir Pablo. Shaul, en su nombre hebreo. Un deseo muy grande. Un deseo muy especial. El anhelo de mi corazón. ¿Y qué más tiene? Yo estoy haciendo una oración constante. ¿Cuál es su oración constante a el Dios de Israel? Es para salvación. ¿Salvación de quién? De estos que está escribiendo, de sus hermanos. ¿Sí? ¿Y qué más dice? Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios. Ese pueblo de Israel, ese pueblo de Judá, tienen celo de Dios. Pablo mismo sabe de qué está hablando porque él era un celoso perseguidor de los creyentes en Yeshua, cuando él solamente tenía al Padre y su religión judía. Él sabe. O sea, yo les doy testimonio de que ellos son celosos de las cosas de Dios, pero no conforme a ciencia. La ciencia no existía, sino conforme a conocimiento bíblico. Cuando la Biblia dice que te da el don de ciencia, no es que te vas a volver científico y te vas a ir a un laboratorio a meterte ahí con la pipeta graduada y... No. Te está hablando de que te va a dar conocimiento de su palabra, revelación de su palabra. Amén. Entonces Pablo está hablando que tiene un anhelo, un deseo para que Israel alcance la salvación. Pablo reconoce que los judíos son celosos cuando se ponen con las cosas de Dios. Pero su celo no está bien catalogado. No está bien encauzado. ¿Sabe que a veces tenemos celo de cosas hasta de las cosas del Eterno? Vemos que alguien se levanta y nos ponemos celosos. Ahora, ¿por qué no están encauzando bien las cosas? Verso 3. Porque ignorando la justicia de ¿quién? De Dios. Y procurando establecer, ¿cuál justicia quieren establecer? La suya propia. ¿Qué es? Que yo ignoro la justicia de Elohim y quiero establecer mi propia justicia. A ver, díganme. ¿Dónde encuentro la justicia de Dios? ¿Está en su palabra, sí o no? El Mesías lo dijo. Hay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis el comino, el eneldo y la menta, pero pasaron por alto lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Ignorando la justicia. ¿Dónde está la justicia de Dios? En lo que Él ya dio escrito. Ignoraron la palabra de Dios y ¿qué hicieron? Establecieron su propia justicia. Bueno, el Padre Eterno nos quiere limpiar a través de su Hijo. No, vamos a limpiarnos a través de un jarro, lavándote la mano 3 veces y 3 veces y haces una oración y ya estás limpio. Pásate un gallo por la cabeza, y ya estás limpio. Cuando el Eterno Dios ya dio la manera de limpiarnos. Pero ¿qué está haciendo el judaísmo? ¿Y qué estamos haciendo nosotros los predicadores? Estableciendo nuestras propias normas.
Y dije a veces porque nosotros también. No crean que nomás vamos a señalar. ¿Y nosotros qué? Ignorando la justicia del Eterno y procurando establecer la suya propia, ¿qué provocó eso? No se han sujetado, no caminaron, no se adaptaron a la justicia del Padre Eterno. Y como no se adaptaron, la vino y la quitó a Cristo, ¿no? Porque luego dice, porque el fin de la ley es Cristo. Pero le remarqué algo ahí. Remarcado. ¿Para qué? El fin de la ley es el Mesías. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir esto? El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Bueno, debemos de entender la frase. El fin de la ley es Cristo. ¿Sí? Debemos de entenderla. Debemos analizarla sin separarla de la otra parte que vimos en el texto, para justicia a todo aquel que cree. Hay una versión bien conocida de la Biblia que se llama la Biblia latinoamericana, que se usa entre creyentes católicos. Y les voy a mostrar en mesa qué es lo que dice del mismo versículo, para que usted diga, a ver, vamos a compararla. Y es que usted me puede decir, no, yo no le quiero a esa porque lo que yo tengo, la mía es la Reina y Valera, es la buena de los cristianos. Bueno, ese mismo hombre del cual estábamos hablando al inicio, le acaba de decir en uno de los últimos debates que tuvo, le dijo a un pentecostal, léemelo en la Biblia católica que tiene ser, dijo, es la Biblia de los evangélicos. No, es católica, le hicieron los monjes, Casidoro de Reyes y Cano de Valera, eran nuestros. Así que ya olvídate de que era su Biblia de ustedes, es nuestra Biblia también. Muéstramelo con mi Biblia, dice. Y pues aquel no, dice, si quieres vete a la biblioteca y documentate y luego vienes y hablamos. Y le estaba diciendo la verdad. Reina y Valera fueron los monjes católicos. ¿Qué dice entonces en la latinoamericana? Que de pronto no la queremos ver porque, ay, no, ¿verdad? ¿Qué dice? Declara en su favor. Ya le cambié. ¿Sí? Para que está. Ya le cambié. Declara en su favor que son fanáticos del servicio de Dios, pero de una forma equivocada. No entienden cómo Dios nos da la verdadera rectitud. Y se empeñan, si se empeñan en construir su propia justicia. Por esta razón, no hicieron caso del camino de Dios. Porque la ley, perdón, ¿qué dice ahí? Porque la ley lleva a... Ok, la ley, la palabra del Eterno, la instrucción del Eterno, ¿te lleva a quién? Al Mesías. Y es entonces cuando te llevó, cuando el Padre Eterno te muestra su palabra y la palabra te muestra a su Hijo, al Hijo del Padre Eterno, es entonces cuando por la fe se llega a hacer ¿qué? Dígale a cualquier persona que vaya a una iglesia, que levante su mano, que reciba a Cristo. Yo no estoy diciendo que sea malo, es bueno. Esa persona va a ser justificada, Señor. Pero dígale que no practique nada de la Biblia. 20 años después, ¿está justificado? Hermano, doctor. ¿Qué necesita entonces? También lo mismo, porque la ley lleva a Cristo. Si lo analiza, es lo mismo que dice voy a mostrar esa palabra fin en griego y en diferentes diccionarios para que vean de qué se trata. El problema es que cuando te lo dice nada más así, el fin de la ley es Cristo, se acabó la ley. Pero no puede estar diciendo eso, Pablo. ¿Por qué? Entonces, porque la ley nos lleva a Cristo. Y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo o justificado, para que me entiendan. Aquí es cuando ya nos queda más claro la finalidad de la instrucción de Dios es llevarnos al Mesías, por medio del cual vamos a encontrar la redención, no por medio de la ley, por medio de Él. Pero ¿qué te enseña la instrucción de Dios? Por ejemplo,
El Mesías dijo, de mí escribió Moisés. Si tú miras, Moisés nunca dijo, va a venir Jesús el Mesías y te va a redimir. Pero ¿qué escribió? Por ejemplo, escribió que todo el que fuera mordido por una serpiente mirara a lo alto, a una serpiente que estaba en lo alto y que quien mirara sería salvo. Y como dice Juan, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿en qué la levantó? En un madero. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué crees que Juan es uno de los que más dice, y esto se cumplió para que esto ocurrió para que se cumpliera lo que está escrito en los profetas, y te dice lo que dicen los profetas? Entonces vamos a analizar esta palabra fin que nos tradujeron en Reina y Valera. Esta es una Biblia. Y vamos a suponer que la palabra fin significa en inglés. O sea, se acabó, se terminó. Entonces, ¿para qué me hacen una Biblia que se llama telos? Sí, nunca la había visto, ¿verdad? La Biblia es la versión telos. Y es para jóvenes. Esta es la palabra griega que nos pusieron para fin. Entonces, aquí está tu Biblia, joven. Ya no la leas. Ya no hay que hacer nada. ¿Verdad que no concuerda? Algo no está bien. Entonces, ¿cuál es para qué es esta Biblia? Está en español también, si la quiere conseguir. Solamente que, pues, casi todo Reina y Valera. Pero es telos, es la Biblia telos. Para entender a Pablo debemos leer las palabras del mismo Yeshua, del mismo Cristo, del mismo que es nuestra redención y salvación. ¿Y qué dijo él? Mateo capítulo 5, verso 17, en la Nueva Traducción Viviente, ya se la presento en Reina y Valera. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No lo vayan a malinterpretar. Una pregunta, antes de seguir leyendo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez, bueno, ya por lo que acá estamos hablando, que Cristo ya clavó la ley en el madero? ¿Que Cristo ya nos libró de la ley? Y sí, sí nos libró de la ley, pero hay que saber distinguir de qué ley es. ¿Cómo que de cuál ley? Sí, yo les puedo mostrar, y lo haré en su momento, que por ejemplo está la ley del pecado y de la muerte. Está la ley de Dios. Entonces cuando Pablo dice que Cristo nos liberó de la ley, ¿de cuál ley? ¿De la ley del pecado o de la ley de Dios? ¿Qué significa eso? Que antes el pecado te dominaba y ahora se supone que ya no te domina, hermano. ¿Por qué? Porque tienes al Mashiach en tu corazón. Entonces, ¿qué dijo? No malinterpreten. ¿Y qué es lo que ha pasado? Lo que él dijo que no hiciéramos. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir. Abolir es romper, acabar, terminar. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. No vine a eso. ¿Qué nos está diciendo? Vea su Biblia, háblala. Mateo 5:17. Y si usted tiene una Biblia que tiene letras en rojo donde habla Cristo, es él hablando. No vine. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo, y ahora les dice, les digo una verdad. Les digo, ¿qué cosa? La verdad. ¿Qué está hablando el Mesías? Que no habla mentiras. Les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra. Le pido un favor. Párate pronto. Vete a la puerta. Ven pronto. Ven. De verdad, ven. Tengo algo que decirte, pero rápido, pues plágate como si te fuera persiguiendo la justicia. Abre la puerta y no. Mira para arriba. Mira para arriba, como que te gusta, mira. Ahí está el cielo, hijo. Mira para abajo. Ahí está la tierra. Aún no estamos en el aire, entonces. Ok. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra. Ahí tengo un testigo que dice que ahí está el cielo. Ahí está la tierra. Bueno, no han desaparecido. Siguen estando el mismo cielo y la misma tierra que cuando él estaba. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermana Lourdes, estamos en el mismo cielo. Mire,
Bueno, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que todo su propósito se haya cumplido. Que dice en la Reina Valera: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, a anular. He venido para cumplir, porque de cierto, la verdad te digo, que hasta que pasen, porque un día van a pasar los cielos y la tierra, pero todavía no pasan. Hasta que pasen, ¿verdad?, el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ahora tengo que destraducir eso que está traducido y volverlo a poner en el contexto del Mesías. ¿Por qué? En su tiempo no existía la letra J. La letra J no existe en hebreo, no existe en griego, ni existía en español. ¿Hace cuánto tiempo se inventó la letra J? ¿Perdón? 300, 400 años. No tiene más que eso. Entonces no podía haber dicho J, ¿verdad? Hace 500 años. Si usted mira la Reina Valera antigua, la 1862, no dice J. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Y usted puede comprobarlo en diccionarios. Tómale picture. Aquí tenemos Diccionario Random House de la lengua inglesa, de la lengua inglesa. No, no es de la lengua de la iglesia, de la lengua inglesa. La enciclopedia americana, está en la enciclopedia británica, está en la enciclopedia Font en Wagnalls, ¿sí? La edición 1979, volumen 14, página 94. Ahí te va a explicar que la letra J no existía. Entonces, esta palabra, o esta letra, esta, es la más chiquitita del alfabeto hebreo. Y es la palabra o la letra que él usa, que es la letra Yod, que sería una forma de comita, bien chiquita, que en su equivalente al español sería la I. Y esa es la letra más pequeñita. Por ejemplo, la Lamed, que sería la L, es la letra más grandota. Y la Yod es la letra más pequeña. Estamos hablando de una grande, sobrepasa, casi toma los de 2 renglones, la letra Lamed. Pero la letra Yod es un puntito chiquito. Él está hablando de la letra más pequeña y nos está usando palabras del Aleph Bet. ¿Y qué es el Aleph Bet o alefato? Es como se le llama a las letras hebreas y su nombre se deriva de las primeras 2 letras, Aleph Bet o alefato. Alfabeto es derivado de la lengua latina, alfabetum, que a su vez se deriva de las primeras 2 letras griegas, alfabeta. Y abecedario es la manera como se conoce el español porque se deriva de las 3 primeras letras con las que formamos todas las palabras A, B, C. Entonces, ahí lo tenemos, ¿verdad? Ok. ¿Qué nos está diciendo en Mateo 5:17? No penséis, lo voy a poner aquí más, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para cumplir. Y hasta que ya no estén el cielo y la tierra, ni la letra más pequeña, ni el detalle más pequeño de la ley va a pasar. Va a dejar de existir ni lo más chiquitito de la ley. No tenemos ya las de Cudón aquí que las teníamos. Los puntitos son tan chiquitos, mucho más chiquitos que la Yod. Ni la letra más pequeña, ni el punto más pequeño pasará de la ley hasta que todo se haya, ¿qué? Sí. Por eso dijo, no vine a abrogar, vine para cumplir. Aleluya. La palabra cumplir, según el diccionario, de acuerdo a los manuscritos en que se basan lo que tenemos hoy como Biblia, la palabra cumplir viene de la palabra griega plero.
que significa completar. O sea que la palabra del Eterno no estaba completa. Cuando Él viene con su vida, con lo que Él hace, con lo que lleva a la práctica, Él completa el plan de Dios. Él completa, pero lo que el Eterno quiere mostrarnos. Aleluya. Y para que vea que no está anulando la ley porque ya Él la completó. Ok, Él ayunó 40 días y 40 noches. Porque Él ayunó, yo ya no debo ayunar. O debo ayunar yo también. Porque Él oraba todas las madrugadas, yo ya no debo orar. No, pues ya lo hizo Él. Porque hay gente que dice, bueno, es que ya lo hizo Cristo por mí. Pues ya comió también por ti, ya no comas. Ya se bautizó. Ya que nadie se bautice, ya ofrendó, ya diezmó por ti. Ya tranquilo, no hagas nada de eso. Nada más es lo que nos conviene. No, es que ya lo cumplió por mí. Vamos a ver si es verdad. Mire, ¿qué les dice a sus discípulos en el versículo 18? Aquí ya lo vimos. Hasta que todo se haya, ¿qué? Cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. ¿Y qué es la palabra cumplido? No es la misma palabra pleo. ¿Qué es cumplido? La palabra cumplido viene de la palabra ginomai, que quiere decir hasta que todo llegue a ser, hasta que todo sea hecho, o hasta que todo sea terminado, hasta que todo sea acabado. En otras palabras, este verso implica que la ley del Eterno permanecerá, ha permanecido y está vigente hasta que todo sea ¿qué? Ginomai, hasta que todo llegue a ser, hasta que todo esté acabado, hasta que todo esté cumplido. La instrucción del Eterno permanecerá, no hasta que yo quiera, hasta que todo se haya cumplido. ¿Faltan cosas por cumplirse? Claro. Por ejemplo, la venida del Mesías, falta que se cumpla. Sí es, aleluya. La gran mayoría ya la cumplió, pero hay cosas que todavía necesitan que se cumplan. ¿Y sabe qué? ¿Y por qué no ha pasado? ¿Por qué yo no afirmo así bien categóricamente que la ley de Dios sigue vigente? ¿Por qué yo no afirmo? ¿Perdón? Los cielos y la tierra. Una ya respuesta. A menos que el hermano esté de acuerdo conmigo y le dé una ofrenda de $1,000 de lo que usted va a dar hoy, ¿verdad? Para que no se engañe, y el cielo ya no está ahí, y la tierra ya no está ahí. Y estamos en el aire ahorita. Otra. ¿Me lo pueden leer? 1, 2, 3. Deben obedecer los mandamientos eternos. Mejor que los fariseos y los maestros de la ley los obedecen. Si no lo hacen, Prometo que nunca ganarán el reino de los Shamaíes. ¿por qué nunca le dicen ese texto en la iglesia? A ver, ¿por qué nunca? Se lo está diciendo a sus discípulos, es el verso que sigue del capítulo 5 de Mateo. No me brinqué para otro lugar, para que acomodar lo que yo quiero. Es lo mismo que está diciendo que ni una jota ni una tilde pasará. Luego les dice, deben obedecer. Le está diciendo que obedezcan. Los mandamientos de Dios mejor de lo que los fariseos y maestros de la ley los obedecen. Si no lo hacen, les doy una promesa, dice el Mesías. Dijo Cristo. Ahora sí que dijo Cristo, te doy una promesa. ¿Cuál es la promesa? No me verás. No entrarás al reino de los cielos. ¿A cuánta gente le han dicho, tú no te preocupes por la ley de Dios? Le están diciendo, le están enseñando lo que enseñó Cristo, lo que enseñó el Mesías, o lo están haciendo peligrar. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa esa frase? Volvemos a Pablo. ¿Qué significa esa frase? Que el fin de la ley sea Cristo. Romanos 10:4, ¿lo recuerdan? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Basándonos en los manuscritos que nos llega la Biblia al español, sobre todo el Nuevo Testamento, son 2 manuscritos, el Código Bizantino y el Textus Receptus. Los 2 están en poder de la Iglesia Católica, no se preocupe usted por ello. ¿Sí? La palabra griega, porque viene del griego,
que usaron, que se usó para poner fin, es la palabra telos, en griego. ¿Y qué significa esa palabra telos? Voy a mostrarles 3 diccionarios bíblicos. El primero, el diccionario expositivo completo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento del escritor Mons. Dice, la palabra telos significa, ¿qué cosa? Resultado final o destino definitivo. Así lo describe Mons en su diccionario de palabras completas del Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos un diccionario, uno más. ¿Cómo se traduce la palabra telos? ¿Es como fin? Sí, sí significa fin, determinar. Aparentemente determinar, ¿verdad? Pero vamos a ver qué significa fin. Objetivo, propósito de algo. ¿Esto quién lo afirma? El diccionario expositivo completo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento. Vaya, opino. Uno más. La concordancia Strong, donde tiene toda la definición de palabras griegas o hebreas. ¿Qué dice? Dice, es la palabra griega 50-56 y en griego es telos. ¿Qué significa? Fijar un punto, llegar a una meta. ¿Qué más significa? El punto al que se apunta como límite, por implicación, la conclusión de un acto o estado. ¿Qué más significa? El resultado inmediato, el último o profético. ¿Qué significa? Propósito, extremo. ¿Cuál es lo último que significa? Terminó. Pues les gustó la última. Fin. ¿Por qué no me pusieron el punto al que apunta la Torah? Es a Cristo. No, el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué lo hicieron así? ¿Quién lo hizo? Roma. ¿Por qué? Porque para ellos la ley ha terminado. Usted no va a encontrar ningún católico que le diga que la ley sigue vigente. Ninguno. Entonces, amados hermanos, el fin utilizado en este pasaje no es fin de que terminamos las cosas. El fin de que un doctor vaya a la universidad es que deje de estudiar para siempre. ¿O cuál es el fin de que vaya a la universidad? De que se gradúe y que empiece a ejercer su carrera. Estoy utilizando la palabra fin. El fin o propósito de que una persona estudie medicina en la universidad es para que se gradúe de doctor y ejerza su carrera. El fin, el propósito, la meta. Entonces, el fin, como nosotros lo entendemos, así es lo que sale en la película. Se acabó. Pero eso no es lo que está hablando Pablo. Y vamos a verlo por qué. Vamos a ponerlo como estaría la palabra telos, bien traducida. El propósito, la meta, el objetivo de la ley era mostrarnos al Mesías, llevarnos al Mesías. ¿Para qué? Para ser justificados por Él. El fin de la ley es Cristo, o sea, la ley te lleva a Cristo. ¿Para qué? Para ser justificados por Él. Ya me entendimos. Lo estamos entendiendo. Miren, vamos a ver cómo tradujeron la misma palabra. Nomás aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cómo la tradujeron en Primera de Timoteo? Esa palabra, telos. Vamos a ver ahí cómo aparece. Miren, está así. Primera de Timoteo 1:5. Pues el telos de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Cómo lo pusieron aquí? ¿Qué debería significar allá también entonces a Romanos 10:4? ¿Qué tenía que decir? El propósito de la ley es llevarnos a el Mesías. ¿Para qué? Para ser justificados por Él. No por la ley, por Él. Por Él. Él es el que nos justifica. En Él alcanzamos la justificación
correcta y verdadera. No es por cómo guardes la ley, porque siempre vas a fallar en un punto. ¿Sí me entiende eso? Pero el hecho de que no vas a ser justificado por la ley no significa que la vivas pisoteando. ¿A quién le van a dar a quién cree que le van a dar un trofeo porque lleva 25 años en este país y no ha violado un solo día la ley? ¿A quién cree que le van a dar un trofeo? A nadie. ¿Por qué? Porque eso es lo que se espera que haga estando aquí. Ahora, pisotee la ley, quiebre la ley, va preso. Lo primero van a hacer multas, pero luego va a ir preso. No, pero es que yo estoy en Cristo, pues puedes estar con quien tú quieras, pero ¿cuántos cristianos hay en la prisión? Un montón. ¿Cuál es? Pues, vamos a entender un poco a Pablo. ¿Cuál es la postura que él tiene con la ley? Él está divorciado de la ley de Dios. Él pisotea la ley de Dios. Él está en contra de la ley de Dios. Vamos a verlo a él mismo, escribiendo sus cartas. ¿Y qué dice? A Pablo. Vamos a ver Romanos capítulo 6, verso 15. Ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando. Porque acaba de decir, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es un texto que sabemos, pero es la mitad. El texto completo dice, pues el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Bajo cuál ley no estamos? Le dije que eso es otro tema. Pero ahora dice el verso 15, ahora bien, como no estamos bajo la ley, significa que podemos seguir pecando para que la gracia de Dios, porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. ¿Qué contesta Pablo? ¡Claro que no! ¡Por supuesto que no! Capítulo 7, verso 1. ¿Con quién habla? Le está hablando a los romanos, pero ¿qué les dice? Mire, ahora bien, amados hermanos, ustedes ¿qué? Conocen la ley. Que conocen la ley. En la Reina Valera dice, hablo pues con los que conocen la ley. ¿Sabe cuál es la triste realidad? Que la mayoría del creyente hoy en día en Cristo no conoce la ley de Dios. Les mostramos textos a pastores que están en la ley de Dios. ¿A poco es esta? Sí, allá está lo siempre. Hablo con los que conocen la ley de Dios. ¿Saben que la ley se aplica solo mientras una persona está qué? Usted ya no, para usted la ley ya no existe porque ya está muerto, ¿verdad? ¿O está vivo? A ver, levante la mano y déle gracias al Eterno. Entonces la ley es para usted si está vivo. Ya los quiere matar como el doctor, hermana Lourdes, 6 meses y ya. No, usted está vivo, entonces hablo con usted que conoce la ley y aplica para usted nada más mientras está. ¿Usted cree que le van a dar un ticket al que acaban de enterrar la semana pasada porque pasó corriendo la avenida a toda velocidad? No, él ya está muerto. Ya la ley no aplica. Oye, que no hiciste qué bárbaro, te moriste y no llenaste tus taxas antes. ¿Qué le importa? Ok, el capítulo 7, verso 7, que dice, es Pablo, todo esto es Pablo. ¿Qué diremos, pues? La Torah, la ley, ¿es pecado? ¿Qué dice él mismo? En ninguna manera. Ahora, él dice, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque yo no conociera qué es la codicia. Jamás digo, mira, no es pecado. ¿Por qué supo que es pecado? Porque la ley dice, no codiciarás. Y cuando tú codicias, estás cometiendo ¿qué? Pero ¿por qué nadie nos dice eso? Que en la iglesia cometemos pecado de codicia. Porque andamos de codiciosos. ¿Por qué nadie nos dice, hermano? No, pues que ya no estamos bajo la ley. Claramente vemos textos donde Pablo no está en contra de la ley. Él dice, ¿por qué conoció las cosas?
también escribió en el versículo 12 ahí mismo. De manera que la ley a la verdad es que santa. Y el mandamiento es que santo, justo. Y eso es el Pablo que usted mira que está en contra de la ley. Yo no lo veo en contra de la ley. Hay un texto bien mal comprendido. 1 Corintios capítulo 7, verso 19. La circuncisión, ¿qué es? Nada es. Y la incircuncisión, si paráramos ahí. O sea, si tú estás circuncidado, no importa. Si estás incircunciso, no importa. ¿Qué es lo único que importa? De acuerdo a lo que piensa Pablo. ¿Qué es lo único que importa? Sino que guardar los mandamientos del Padre Eterno. Y la circuncisión, ¿están los mandamientos del Padre Eterno? O Pablo está loco, necesita un psicólogo, no se pone bien de acuerdo qué quiere escribir, o no hemos entendido a Pablo. ¿Sabe que este término, la circuncisión y la incircuncisión, es un hebraísmo para hablar de gente hebrea y gente no hebrea? O sea, tú no vales más delante del Padre porque seas de la circuncisión, o sea, porque seas judío. Tú no vales menos como creyente delante del Padre porque hayas nacido mexicano, o porque hayas nacido en la frontera, o tejano. Tú no vales menos. No, nada es la circuncisión del judío, nada es. La incircuncisión, nada es delante del Padre Eterno. Hablando de naciones. ¿Qué es lo importante para el Padre Eterno? El guardar, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Ese es el Pablo que nos está hablando. Entonces, ya les dije, esta es una terminología que luego, si quiere, me pregunta lo que quiera, ya sentado. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, por Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo ¿a qué? Con la mente. ¿Dónde está la mente? ¿Dónde está la ley de Dios? En tu mente y en tu. He aquí, dijo el Eterno, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Lo dijo a través del profeta Ezequiel. Y haré. Y una vez que tengan un corazón nuevo, pondré mi ley en su mente y en su corazón para que anden en mis mandamientos. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Es para que tú aprendas a vivir la palabra del Todopoderoso. ¿Qué dice entonces Pablo? Dice, yo con la mente sirvo ¿a qué cosa? A la ley de Dios, mas con este cuerpo que luego me gana, ¿a qué estoy sirviendo de pronto? A la ley ¿de qué ley nos vino a librar Cristo? De la ley, dígalo, de la ley del pecado. Era una ley que se tenía dominado. Hermano Emilio, ¿me puedes ayudar con esto? Te podías resistir cuando llegaban los amigos. Vámonos, amigos. Te podías resistir. Y podía preguntarle a cada uno de ustedes que luego tienen vergüenza de poderse pasar. ¿Por qué no nos podíamos resistir, hermano? Porque era algo que te dominaba. Luego la gente nos dice, o nos decía, ¿por qué no puedes dejar de hacerlo? Pues es que la verdad no se podía. Esa es la verdad, no puedo. Pablo dice, con la mente sirvo a la ley de Dios. La ley, no matarás, no codiciarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, guarda el día de reposo, honra a Dios, no jures en falso. Eso está aquí, lo tengo aquí. Pero de pronto me enojo y quiero matar a mi hermano. Eso lo tengo aquí. Luego se me sale el chisme. Lo tengo aquí. ¿Qué más dice Pablo acerca de la ley de Dios? Vamos a ver si él está en contra de la ley de Dios. Y es una Biblia bien entendible. Pero lo que sí confieso
es que sirvo al Dios de mis padres de acuerdo con el nuevo camino que ellos llaman una secta. ¿Por qué? Porque creo que todo lo que está escrito en los libros de la ley y en los profetas. Este es un convertido, ya está preso, ya lo van a llevar a Roma. No es que acaba de, o todavía anda persiguiendo cristianos. Él ya está siendo llevado a Roma. ¿Qué dice al final de su vida? Esto. Ese no es el Pablo que yo veo peleado con la ley de Dios. Yo no lo veo, hermanos. ¿Y sabe por qué no lo veo y por qué él es así? Porque han malentendido a Pablo. ¿Qué no dijo? Ni siquiera yo lo dije. Mira, me hubiera acostado en el primero. Pero lo dijo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Bueno, vamos a ver esto. Entonces, evidentemente, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, no significa que lo que nos habían dicho. Yeshua, Cristo, es el objetivo o propósito de la ley y no significa que Él vino a anular la ley. Él es la ley. Cristo tiene un propósito. Aleluya. La ley tiene un propósito. No salvarte, no justificarte. La ley no te justifica. La ley solamente te muestra al que te justifica. Aleluya. Pero si yo te quito la ley, ya no te puedo probar por medio de los profetas. Todos los discípulos no tenían Nuevo Testamento y ellos probaban que el Mesías era el Mesías solamente con el Antiguo Testamento. Yo le aseguro que muchos de nosotros no podríamos hacer eso. Porque nada más nos pasamos en el Nuevo Testamento. Ya les dije que Pedro fue el que dijo que a Pablo lo han malinterpretado y dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de ¿qué? Difíciles de entender, las cuales, esas cosas difíciles, las cuales los indoctos, un doctor es un doctor, un indocto es uno que nunca ha estudiado lo que estudió un doctor. Y no cree que hay nomás doctor en medicina. Hay doctores de la palabra de Dios. Por ejemplo, el doctor Aarón es doctor en teología, ¿ok? No crea que es doctor de medicina. Bueno, hay doctores de la ley, aunque la escritura lo dice, ¿ok? Bueno, ¿qué es un indocto? Uno que no ha estudiado. La cual los indoctos. ¿Y quién es más? Inconstantes. ¿Quién es un inconstante en la congregación? No digan nombre, pero denme un ejemplo. Un inconstante en una congregación. Uno que va y viene, se le olvida que es creyente y viene al año, ya estoy, ya empieza a poner todo fresco y usted lo mira, ya, ¡jalame, gloria! ¡Wow! Llegó bien encendido. 2 servicios y no vuelve a venir. Ese es un inconstante. Es llamarada de tusa, decía mi abuelita. Ok, los indoctos. ¿Y qué más? Inconstantes. ¿Qué hacen? Tuercen esas cosas difíciles, como también, no nomás lo que dice Pablo, las otras escrituras, y lo hacen para su propia perdición. Desde el tiempo en que Pablo estaba vivo y que Pedro estaba vivo, dice, tuerce lo que él dice. ¿Por qué? Porque no lo entienden. Y la verdad, yo hubo un tiempo en que no entendía a Pablo, hermano. De pronto lo veo diciendo una cosa, de pronto lo veo diciendo otra, y me quedaba yo. ¿Cuál es la más fácil de decir? No, pues lo que todos los maestros dicen. Ahora, ¿qué significa? El fin de la ley es Cristo. Vamos a acabar rápido. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Yo no conociera lo que es el pecado. Primero vamos a identificar el pecado. ¿Cómo se identifica? ¿Cómo sé que es pecado? Mascar chicle es pecado en la iglesia. ¿Cómo sé? Usar el teléfono es pecado. Pues hay gente que lo cree, ¿no? Vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Qué es lo que habla acerca del pecado? Nueva traducción viviente, 1 de Juan 3:4. Todo el que viola
todo el que peca, ¿qué hace? Viola la ley de Dios. ¿Qué más nos dice? Porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Así que la próxima vez que usted me ve, hermano, ¿y esto es pecado? Yo no lo veo en la Biblia. Pues aunque no lo veas, si tú sabes que va en contra de la ley de Dios, es pecado. ¿Qué es pecado? No de acuerdo a lo que yo digo, de acuerdo al apóstol Juan. ¿Qué es pecado? El que peca viola ¿qué cosa? La ley de Dios. Porque el pecado va en contra de la ley de Dios. Todo el que peca viola la ley, porque el pecado es infracción de la ley, dice en la Reina y Valera. Entonces la ley nos muestra qué es la justicia, qué es lo opuesto al pecado. ¿Por qué? Porque lo que es el pecado nos llevaba a la muerte. Por cuanto todos pecaron, ¿qué sucede cuando pecas? Están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué pasó con el don de Dios? Con Yeshua, el regalo más grande. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? ¿Cuál es el salario? Porque ¿qué es lo que vas a ganar por seguir pecando? Señoritas, jóvenes, ¿qué es lo que vas a obtener por seguir pecando? Predicador, también tú, no más serio. ¿Qué es lo que vas a obtener por seguir pecando? Dímelo. La muerte. Aquí viene más. No quiere decir que sigas pecando y como quieras tener la vida eterna. No, lo opuesto. Deja de pecar y entonces sí, la dádiva de Dios es vida eterna, pero permaneciendo, estando. Amén. ¿En quién? En Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Amén. En pocas palabras, la ley nos hace ver cuán lejos estamos del Dios eterno. Eso es lo que Pablo dice. Yo no conociera la codicia si la ley dijera, no codiciarás. La ley me muestra cuán lejos estamos. Aleluya. La Torah me dice, pero ¿qué enseñaron los discípulos? ¿Qué enseñó Yeshua? Primera de Juan 2:6. ¿Cuál es el discípulo amado? No puede ser el amado si es un traidor, si habla en contra de Cristo. ¿Y qué dice? El que dice que permanece en él, o sea, en Cristo, ¿qué? ¿Y verdad que Yeshua andaba violando la ley de Dios? El que dice que permanece en él, yo estoy en Cristo. Sí, hermano, pero Un reino no está dividido. un reino dividido no prospera. Él es Dios y no va a quitarlo. Así de fácil, ¿verdad? Y ya con eso, así de fácil. Aleluya. Por lo menos 3 veces el Mesías dijo estas palabras. Mire. Si me amáis, ¿cuáles mandamientos? Aquí dicen, no, pues que nomás los mandamientos de Cristo. Bueno, ¿y cuáles son los mandamientos que dio Cristo? ¿Quién creó el mundo? En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. ¿Qué nos dio entonces él mismo desde el principio? Su palabra. Aleluya. Ahora, Juan 14:21, ¿qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda debajo del asiento de su troca. Entonces, ¿qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, los pone en práctica, ese, nada más esa persona es la que ¿qué? ¿Por qué anda buscando huevos de la coneja? Ay, es que yo amo mucho a Cristo, pero no se le muestra buscando huevos de coneja. Santo. ¿Cómo se demuestra? El que me ama, o sea, el que guarda los mandamientos, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me voy a manifestar a él, y me voy a mostrar quién soy. Aleluya. Amén. Juan 15:10, otra vez, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, le están dando a sus discípulos. Verso 10, si guardáis mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Y si no los guardamos, estamos en el amor de Cristo. Cristo me ama, yo lo sé. La Biblia dice así. ¿Pero qué dice la Biblia? Aleluya. ¿Qué dice?
Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco. Wow, ya no estamos rompiendo perros, hermanos. Wow. ¿Qué mandamientos? ¿Cuáles son los mandamientos? Los mismos mandamientos de la palabra. Ahora, ¿quieres que le diga lo que dijo Pablo? Si alguno se cree, reconoce que lo que le estoy poniendo es palabra de Dios. Reconozcámoslo. Tenga en cuenta esto último. Ya, ahora sí termino. Primera de Juan 3:22. Cualquier cosa que pidiéramos, aquí es donde se pone bueno. Todos, Padre, una casa más grande. Porque esta chiquita ya no la puedo limpiar. Quiero una más grande para que me pongan la sirvienta y venga la sirvienta a limpiar. Pide carro nuevo y te lo va a dar. Lo que quieras, pídelo. Señor, quiero, ¿cómo le llaman a las trocas esas hoy en día los hispanos sobre todo? La mamalona, dice. Yo no sé qué dirán. Perdóneme la palabra, pero así le llaman. Ando en la mamalona. El pago, ¿no? Que esa aseguranza y todo, y gasolina, ¿verdad? Porque esa chupa gasolina o diésel bien sabroso. Todo lo que pides al Padre, todo, Él te lo dará. Pero con una condición, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y cuando tú guardas los mandamientos, no vas a andar pidiendo lo que eras, Señor, mata a mi mujer porque esto ya le eché el ojo a la otra hermana. ¿Qué vas a pedir si guardas los mandamientos? Dígame, ¿qué va a pedir? Dejarle amor para que dejarle. Pues ya no va a pedir que la mate a la mujer, va a pedir, Señor, sánala, que es mi esposa. Porque estás guardando los mandamientos. ¿Qué más nos dice? Pues este es el amor a Dios, no el que yo te diga que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Aleluya. El fin de la ley es Cristo. ¿Qué significa? El propósito de la ley te lleva al que te enseña a guardarla. Padre, gracias. Solamente gracias. Pensé que podía terminar en 30 minutos. No la hago, Señor, perdóname. Perdóname. Pero quería mostrarle hoy a tu pueblo esto. Para que sepamos que tú, no porque moriste, nos quitaste la instrucción, no nos dejaste sin instrucción. Nos has dejado tus hermosas instrucciones y ese mandamiento no es pesado. Yo no entiendo cómo la gente nos dice, pobrecitos, están en el yugo de la ley, en la maldición de la ley. Oiga, si cada vez que he practicado el mandamiento, siento la bendición en mi vida, no es pesado. Guardar los mandamientos del Eterno, por lo menos los que practicamos, que nos falta, claro que nos falta. Pero los mandamientos que ya nos hemos decidido a practicarlos, no nos han hecho la vida más miserable. Todo lo contrario, amada iglesia del Eterno, amada iglesia del Dios poderoso. Los mandamientos te dan libertad. Los mandamientos te dan gozo. Practicar la palabra te da alegría, te da vida, te da regocijo, te da la sensación de que tu Padre está contigo. Padre, gracias. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu en este tiempo. Y gracias en el nombre de tu amado Hijo, nuestro bendito Yeshua el Mesías. La paz de Dios sea con ustedes. Aleluya. Y la bendición de lo alto sea contigo en este día tan especial. En este día de una bendición espectacular. Shabbat Shalom.